Jordi, director de El Nudo, cuéntanos un poco qué aporta de nuevo esta producción a la ficción española. Bueno, no sé si va a aportar mucho a la ficción, pero en todo caso sí creo que es una serie interesante porque cuenta la historia de qué le sucede a la gente, qué nos sucede cuando pasamos la barrera de los 40 y de repente todo aquello que deseábamos ser nos damos cuenta de que no lo somos, ¿no? En muchos casos. Y en esa crisis de edad y de identidad que sucede en esos momentos, pues a veces se hacen cosas que nos acaban poniendo en muchos líos, ¿no? Y es un poco lo que le sucede a dos de los protagonistas de la serie que están en una crisis, se encuentran y a partir de ahí surge una cosa entre ellos dos que básicamente lo que acaba provocándoles es más que una respuesta a esa búsqueda personal, encuentran que se meten en un terrible problema los dos, que es lo que pasa muchas veces cuando tomamos decisiones en momentos en que no deberíamos tomarlas, quizá. Por lo que, bueno, me has contado y por lo que he estado viendo de la serie, hablando con los actores, se aleja un poco de esto de hacer ficciones para toda la familia, ¿no? Yo creo que se centra a lo mejor más un poco en un target más... Bueno, yo creo que es una serie para todo el mundo. O sea, no es una serie familiar como eran las series en los 80, pero es que ya nadie hace series así, creo. Pero tampoco es una serie de los que se llaman serie de plataforma. Sí. Es una serie para todos los públicos. Porque yo creo que cuando una historia se entiende, interesa, engancha y cuenta cosas interesantes, vale para todo el mundo, ¿no? Es verdad que hay veces la leyenda urbana de que en abierto tiene que ser más simple, pero yo no estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que sea en abierto o en plataforma, una serie se tiene que entender. Si no se entiende es que está mal, esté en una plataforma o esté en abierto. Otra cosa es que haya ciertos códigos a la hora de hacerla que correspondan más a un público más exquisito como se supone que es el de plataforma, que tampoco lo tengo muy claro, que el de una televisión en abierto, pero yo creo que hoy en día las cadenas en abierto hacen productos muy distintos a los que se hacían antes y que valen igualmente para una plataforma. Yo creo que las fronteras están tendiendo a desaparecer. Yo creo que hay buenas series y malas series. Todos queremos hacer buenas series. A veces no te sale bien. Yo espero que esta sea una buena serie. En todo caso, sí creo que es interesante por los temas que toca, ¿no? Por una serie interpretada y protagonizada por dos mujeres de más de 40, que es algo como que ahora parece que no se ha hecho nunca, y ha habido, pero sí que tiene un factor interesante, no porque sean dos mujeres de más de 40, sino porque contamos qué les sucede a estas personas, o qué nos sucede a todos, ¿no? Cuando sufres esa crisis pasado los 40, en la que te cuestionas todo lo que tú eres, ¿no? Pero sí es cierto, así por lo que me está diciendo de las mujeres pasadas los 40, siempre las actrices de esta edad, a partir de esta edad, han tenido menos papeles, papeles protagonistas en las ficciones. Sí, hombre, yo creo que es verdad que sobre todo hay mucho en cine pasa que ha pasado esto, ¿no? Pero también es verdad que tenemos actrices, pues desde Belén Rueda, Carmen Machi, a muchas otras que han sido muchas veces protagonistas en series de televisión. Aún así, es evidente que yo creo que más allá de valorar de si es una serie de protagonistas de más de 40 o no, yo creo que lo interesante es que contamos los problemas de qué les pasa a las personas más allá de los 40, ¿no? De una manera que se acaba vinculando a un thriller, y esto es lo curioso, que es un melodrama thriller, es un género un poco extraño. ¿Tiene más de un componente u otro, más melodrama que thriller o al revés? Yo creo que es un 50%, es un 50%. El thriller es verdad que es una historia más de género, con los códigos más habituales en el género, de quién es el asesino, será este, más hasta Agatha Christie si me apuras. En cambio, toda la parte melodramática tiene esa parte quizá un poco más distinta, ¿no? De contar la vida de estas inquietudes personales que tienen esos personajes, ¿no? Luego también creo que hay otra parte interesante, que es ver en este mundo cambiante con el rol que está asumiendo por fin la mujer en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, pues hay mucha gente que no sabe cómo gestionarlo esto, ¿no? Y esto también se cuenta en algunos de los personajes de la historia, en el caso del personaje de Miquel, que ve que su mujer está cambiando porque ha entrado en un círculo distinto, que a lo mejor le han abierto los ojos y han tomado conciencia de ciertas cosas, y eso provoca en él que algo que
su vida cotidiana estaba como establecida de una manera, de repente está cambiando. No solo porque ella pueda tener un amante, que eso es el efecto melodramático, sino porque hay algo más profundo quizá en esa manera de ver que cuando alguien cambia parece que se te escape, y eso tienes que aprender a gestionarlo, ¿no? Yo creo que en este nuevo panorama tan interesante que se nos abre, todos tenemos que aprender a gestionar ciertos tics y clichés que sin saberlo lo tenemos como impregnado, ¿no? Y todos podemos ser muy feministas, pero de repente haces algo que tú mismo dices, yo, ¿cómo puedo estar pensando esto? ¿O cómo me puede sorprender esto, ¿no? Yo que he sido siempre un defensor de esa causa, ¿no? Pero es verdad que aunque tú defiendas el feminismo y defiendas la igualdad, hay cosas que tenemos impregnadas y que son quizá las más complejas de liberarte de ellas, ¿no? Y yo creo que esto se cuenta sutilmente en la serie porque pretende ser básicamente un thriller de género y un melodrama, pero yo creo que lo interesante es que se profundiza con ciertos pequeños detalles interesantes que pueden provocar en el espectador pues ciertos debates en casa, ¿no? También cómo se trata el sexo, porque, por ejemplo, claro, cuando una persona ha vivido muchos años y ha tenido todo su crecimiento hacia la madurez acostándose con una persona, cuando de repente se acuesta con otra y es totalmente distinta, también de repente eso te remueve, ¿no? Son descubrimientos que los seres humanos hacemos en etapas de la vida, y cuando tú crees que ya te conoces a ti mismo, pues de repente te das cuenta que no, ¿no? Y que hay cosas que te gustan o que te parecen lógicas y de repente te das cuenta que estaban mal, ¿no? Pero no habías caído en ello, ¿no? Porque te has dejado llevar, como nos dejamos llevar todos, pues por el estigma de la mediocridad, ¿no? Si quieres decirlo así. Por el día a día, por el vivir sin pensar, ¿no? Y de repente algo te sacude y te hace cuestionar todo lo que has vivido y todo lo que eres, ¿no? Yo creo que eso, sin pretender ser una serie filosófica ni aleccionadora, está en la serie, creo que tiene esas perlitas. Tiene esas perlitas que yo creo que a mí es lo que me hace que sea interesante más allá del propio género thriller, que por sí ya me parece algo interesante, ¿no? Jordi, el equipo nos decía que ellos están grabando sin saber el final de la serie, sin conocer los últimos episodios. ¿Cómo es entonces dar pautas a los actores cuando no conocen el final de su personaje? Bueno, es muy sencillo, porque en realidad es como la vida. Yo no sé qué me va a pasar mañana. Entonces, sí es cierto que aquí, si yo maté hace un mes a alguien, se supone que yo actuaré de una manera. Pero como yo no quiero que se sepa quién es el asesino, porque a lo mejor ni lo sabe, entonces yo creo que forma parte también de un divertimento, de una manera de hacer. No creo que sea relevante para nada. Pero desde el primer día surgió la coña de, pues no os voy a decir quién es. Y esto vi que les divertía y lo seguimos manteniendo y hemos seguido con eso, no tiene más. Sí que es verdad que yo creo que el hecho de que no sepan quién es y que todos puedan ser sospechosos, pues quieras o no, por muy buen actor que seas, tú lo sabes, y en la mirada, según qué frase, no puedes evitarlo, ¿no? Y aquí, como no lo saben, pues a lo mejor uno se cree sospechoso a sí mismo cuando no lo es, ¿no? Y al fin y al cabo ha sido un divertimento. A la hora, es una cosa más de uso interno porque el resultado hubiera sido el mismo, seguramente, pero a la hora de hacerlo pues pensé que era divertido que ciertos misterios, no solo ese que hay en la serie, no lo supieran los actores. Y hay cosas que cuando lean el último capítulo se van a quedar a cuadros. Estamos en una casaza increíble, que es un interior natural. ¿Todos los interiores de la serie son iguales, son también naturales? Sí, toda la serie se roda en espacios naturales, quitando unos testimoniales que están hechos en un set, pero todos los decorados son naturales, porque al final yo creo que da una sensación de realidad total. La estética de esta serie para mí era muy importante para diferenciarla de un melodrama al uso. Es una serie como muy, puede parecer hasta de los 90, muy New Age de estética, ¿no? Yo quería que fuera muy bonita, incluso la música es como atmosférica, de ciencia ficción, no subraya, sino que crea una atmósfera que yo creo que es interesante, ¿no? En unos colores como muy violetas y fucsias, la cabecera también tiene tonos fucsias, entonces esta cosa un poco noventera de cierto cine de los 90 me apetecía darle este rollo a la serie, entonces busqué unas localizaciones que tanto esta casa, que es espectacular, como la casa de los pobres tuviera una atmósfera distinta, ¿no? Y fuera interesante para conseguir una serie de planos. Luego hemos rodado solo con una cámara, lo cual también hace que la planificación en líneas generales sea un poquito distinta.
porque piensas distinto cuando solo tienes una cámara, y al final el resultado es que ha sido más ágil, ¿no? Y estoy súper contento. Jordi, es una adaptación de una telenovela argentina. ¿Cómo surgió la idea? Pues la idea surgió de un encargo de Sonia Martínez, que a Carlos Fernández le gustaba mucho esa serie, que había sido un éxito en Argentina y luego en México, y nos pidió si veíamos alguna manera de transformarla en un prime time, ¿no? Entonces llamamos a Nuria Bueno, que es la coordinadora de guión, estuvimos hablando sobre cómo podía ser. A mí me gustaban cosas de Big Little Lies, me gustaban cosas de The Affair, me gustaban varias series que dije, me gustaría un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Entonces ella cogió, se encerró y creó esta historia que básicamente de la original mantiene la historia de amor de las dos parejas. Todo el universo que tiene alrededor es totalmente distinto. Las líneas temporales y sí. los testimonios. Ellos tenían dos líneas temporales, pero no tenían testimonios. Entonces nosotros añadimos los testimonios y mantuvimos las dos líneas temporales y la historia de amor de las dos parejas y el accidente inicial. El resto del thriller es distinto. O sea, la universidad no salía, no había otra subtrama o eran distintas. Entonces a partir de ahí cambiamos todo, cambió Nuria todos los personajes. Genial, pues nada, muchísimas gracias, Jordi, que vaya muy bien el nuevo. Gracias. Gracias.